Yo estaba planteando el tema psicológico, porque cuando uno habla desde el mundo médico, yo entiendo a la doctora y entiendo a los urgencivistas que trabajan, intensivistas, en fin, que dicen, bueno, lo más importante es el tema de la enfermedad, pero yo siento que no es independiente de otros factores. Yo creo que desacoplar la discusión del tema psicológico, del tema físico en términos espaciales, del tema, por supuesto, que económico, porque yo tengo una mirada distinta a la de la Diana y a la de la doctora probablemente. Yo creo que en un gran porcentaje la gente no incumple las reglas porque quiera hacerlo, porque salga a matar personas o porque sea indolente. O sea, hay mucha gente que probablemente si le preguntan si pudiese hacer algo por la pandemia lo haría, pero no tiene la posibilidad. O sea, una cosa es dejar de ir al mall, que me parece, y no hay problema, o dejar de ir a una fiesta, o dejar de ir a alguna reunión social, pero tener un pequeño servicio, tener que salir para hacer algo, un trámite, poder sacar algunos pesos, mientras tanto, porque yo estoy en mi casa intentando trabajar con las manos absolutamente atadas, o sea, ya no puedo ni siquiera vender bienes que no sean esenciales. ¿Y qué escucho yo en la televisión, en programas como este o en la radio, hoy día? Que tengo que contribuir y financiar mi cuarentena o con mi seguro de cesantía o con mi jubilación. O como pueda. O como pueda. Porque si no tengo ni una de las dos cosas... O como pueda, y en realidad puedo bastante poco. Entonces, ese discurso, esa discusión que hoy día se está teniendo en el Parlamento, me parece que no es independiente de, es con. O sea, yo miro, me están pidiendo a mí que me quede en mi casa, que cuide de mí, de los míos y de los demás también. O sea, porque me están achacando a mí una responsabilidad de salud colectiva, que está perfecto. No me están dejando trabajar y más encima de mis ahorros que tenga como tenga, me están metiendo la mano al bolsillo para que yo los saque y me autofinancie ese... O sea, es de un cara de rajismo. Están poniendo en riesgo tu futuro también. Tu plata del futuro. Sí. Doctor, y esto... Porque lo que yo escucho del José me genera ansiedad al tiro, me genera rabia y en ese rol, si yo puedo entender lo que está diciendo el José, de alguna manera me siento con ese diagnóstico abusada. Y cuando una persona se siente abusada, se siente aplastada y se enrabia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo soportamos esta presión que hoy día estamos sintiendo en las calles con la gente más enojada, con la gente angustiada? Y legítimamente angustiada. Lo primero que habría que decir es que efectivamente esta no es una pandemia, sino que son dos pandemias y la Organización Mundial de la Salud ha sido enfática en repetirlo constantemente. Una es la del COVID y la segunda es la de la salud mental y ha sido enfática también en decir que la de la salud mental puede ser más larga, más costosa y con muchos más afectados en el tiempo que la del mismo virus. Lamentablemente eso se sigue sin tomarle el peso a esa declaración. ¿Y cómo puede ser en el futuro? Porque usted dice, se va a prolongar. ¿Qué nos puede pasar en el futuro si no nos ponemos las pilas o la autoridad se pone las pilas y es más empática con lo que nos está pasando? Hay distintas posibilidades. Claramente no hay una certeza absoluta de lo que puede pasar, pero una tiene que ver con el incremento de enfermedades y la falta o la dificultad que nosotros tenemos para poder cubrirla y poder darle atención. Recordar nomás que Chile tenía atención para el 20% de la gente que tenía enfermedades antes del estallido social, antes de la pandemia. Nosotros atendíamos un poquito menos de 1 millón de personas y teníamos 3,8 millones de afectados. Hoy día nosotros vamos a llegar aproximadamente a 5 millones de afectados, 5,5 millones de salud mental, y eso significa que una gran parte no va a tener atención. Entonces, como bien decía el José recién, el tema de salud mental está íntimamente ligado al tema social, al tema comunicacional y cómo lo vamos abordando. De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo lo más importante para el tema salud mental de la población es, uno, el discurso unificado de todos los actores sociales. Y segundo, que la pandemia no se transforme en un espacio de inequidad social. Esos eran los dos temas más importantes. Nosotros no hemos cumplido ninguno. Nosotros hoy día, a más de un año de la pandemia, no tenemos ni siquiera frases radiales que aborden el tema de salud mental. Y está absolutamente claro que la pandemia es un espacio de inequidad. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante en Chile para la muerte? Ser pobre. No hay ningún factor de riesgo más importante en relación a las tasas de mortalidad y está compuesto muy claramente desde el punto de vista de las distintas comunas. En ese sentido, perdón, Alberto, en ese sentido,
las autoridades, y yo no voy a individualizar ni en el gobierno, ni en el presidente en especial, ni en algún ministro o en la oposición. Estoy hablando de las autoridades en general, los que tienen poder, los que toman decisiones. Hoy día tienen en su mano la posibilidad de que las cuarentenas se cumplan. O sea, uno hace un llamado también a ese nivel de conciencia. Esto no es solamente la regla fiscal. O sea, no es solamente que porque nos tiran los números sobre la mesa, está bien, en fin. Hoy día, si el gobierno, si la oposición quieren que efectivamente chilenos puedan cuidarse a sí mismos y cuidar al resto, bueno, tienen que hacer un gesto, tienen que hacer la pega. Porque en realidad someter a la gente a la incertidumbre psicológica de si va a poder o no pagar el arriendo a fin de mes me parece que es cruel. O sea, eso es súper importante, José, como tú lo dices. Y efectivamente la salud mental, para que la gente lo recuerde, es nuestro bienestar. El bienestar que nos permite desarrollarnos en el día a día y hacer frente al estrés. Hoy día estamos con un estrés continuo y obviamente nosotros necesitamos más regalías para poder tener ese bienestar. ¿Cuál es la dificultad? Decir que la gente no está cumpliendo las cuarentenas por egoísmo o por mala intención es un simplismo, ¿ya? Es un simplismo absoluto, porque parte de lo que pasa es que para que yo tome una decisión desde el punto de vista afectivo, tiene que haber consistencia entre lo que me están diciendo y lo que yo estoy viendo que está pasando. Es que hemos reprobado tantas veces ya, yo lo escucho y digo, se ha hecho todo lo que está diciendo y no se ha hecho nada de lo... Porque cuando uno tiene angustia, cuando uno tiene incertidumbre, no sé, de alguna manera uno espera la imagen del papá que te dice, tranquila Paulina, las cosas se van a arreglar y el camino va para allá. Tú haz tu pega, pero va a haber un camino y que te vamos a esperar al final y tú vas a hacer tu esfuerzo, pero no importa, vamos juntos. Pero si nadie da ese mensaje, doctor, la angustia nos desborda. Lo que pasa es que la parte de las decisiones que se están tratando de tomar se siguen tratando de tomar en la misma dinámica que se tomaban sin pandemia. Y eso no es posible, porque para poner el cuidado en el centro, yo tengo que cambiar todos los ejes y todos los ejes de prioridades. Voy a poner un ejemplo súper concreto. El año pasado se generó la primera prueba de selección universitaria nueva. Era el momento para hacer la primera prueba de selección universitaria con una generación, en el fondo, que tercero medio había vivido el estallido social, cuarto medio con toda pandemia, y no podíamos postergarles esa prueba nueva que nunca se había vivido en Chile, y lo que decían las autoridades era que había que hacerlo porque estaba programado. Era parte de la planificación que se tenía. Sí, pero apareció una pandemia, irrumpió, y lo más importante era poder darle tranquilidad a esos jóvenes. Alberto. Entonces, hoy día eso no lo tenemos. Mira, yo tengo rabia. O sea, yo que no tengo ni un derecho, pues, porque yo, bueno, me voy a mi casa, ya estoy con mis animales, me ladran, los saco a pasear con el permiso que corresponde, pero me da rabia que quienes pueden hacer algo no lo hagan. Yo pago mis impuestos y pagaría más si fuese necesario, más del 40%, no tengo ni un problema. Se discute ahora una reforma tributaria de subir del corporativo, de las empresas de 27 a 30, el impuesto a los súper ricos. Pero cada demora en el Parlamento, cada vuelta de carnero que se da al gobierno o la oposición, es más sensación de hambre para la gente. Pero cuando dices tengo rabia, ¿en quién lo personifica? ¿En las autoridades? ¿Contra quién es rabia? En el mal diseño de la cuarentena, en pensar que simplemente por el tutelaje, porque el presidente dice que hay que hacer cuarentena, porque la subsecretaria Daza pone carita de Bambi, la gente se va a quedar encerrada. O simplemente con el derecho a la vida, porque en el fondo uno vela por el derecho a la vida, pero también vela por el derecho a su vida. Y esa cuota de egoísmo que es inherente al ser humano es la que no entienden quienes están tomando hoy día decisiones. Entonces, ¿qué hacemos con esa rabia, doctor? A ver, lo primero que me gustaría decir, José Antonio, es que tú señalabas que tú no tienes derecho a tener rabia, y eso es incorrecto. Tú tienes todo el derecho a tener rabia porque es una emoción legítima tuya. Nosotros necesitamos, primero que nada, para poder seguir abordando esta pandemia, que la gente no ningunee sus emociones, y cada uno está viviendo la pandemia que tiene que vivir. Dentro de las casas incluso, probablemente la pandemia que vive la Diana es distinta a la pandemia que vive en su hijo, viviendo la misma condición. Y es muy importante que validemos porque, por ejemplo, mi hija puede tener rabia porque no pudo celebrar su cumpleaños, claro, porque no puede sacar a sus mascotas, puede en el fondo tener rabia porque no puede ver a sus primos. Entonces, yo también tengo rabia, en el fondo porque uno dice, mira, llevamos un año en esto y no somos capaces ni siquiera de tener una campaña radial. O sea, de eso es lo que estamos hablando, de el mínimo para poder decirle a la gente, este es el teléfono para que ustedes puedan llamar y tener contención emocional. ¿Y cómo administramos esa rabia? Porque lo que tú nos dices, y lo hemos hablado tantas veces, en Chile tenemos una mala salud mental y además tenemos muy mala cobertura a la salud mental. Y es muy caro tratarse la salud mental. Entonces el pronóstico
es malo. súper sombrío, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Lidiar nosotros mismos con esa rabia. ¿Qué hacemos? A ver. ¿Cómo la canalizamos? Para tratar en el fondo de hacerle una receta de cocina a la gente que nos escucha en la casa, que obviamente también es un simplismo, pero para tratar de ayudarlo en algo. Lo primero es que todos nos preguntemos qué es lo que estamos sintiendo y tratar de validarlo. Nosotros sentimos en general como país o culpa por lo que sentimos o tratamos de minorizarlo. Entonces, si uno tiene rabia, si uno tiene angustia, uno tiene pena, uno tiene que validarlo y no sentir que solamente hay que seguir. Yo habiendo validado eso, tengo que poder dimensionar qué es lo que puedo hacer con mi vida hoy día, ¿ya? Porque hay cosas que no voy a poder hacer. O sea, el otro día me tocó atender a un cabro que, por ejemplo, está en un proceso de tesis. Y me decía, me siento 8 horas todos los días y no avanzo nada, ni siquiera media página. Entonces, mientras más se sienta, más frustración y más rabia le da. Entonces, primero valido mis emociones. Segundo, veo qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Segundo es tratar de ver cómo están los que me rodean, ¿ya? Las personas más importantes, mis hijos, mis familiares, los que estoy compartiendo la pandemia, mis compañeros de trabajo. Y lo tercero es pedir ayuda o compartirlo, ¿ya?